¿Cómo están ustedes? Sean ustedes muy bienvenidos, me alegra verlos, me alegra saber que volvemos a contactarnos, aunque sea así a la distancia. Mi nombre es David Carrera y soy su profesor de religión por todo este año, a pesar de esta contingencia, ¿no? Y esperemos que podamos vernos el próximo año también. Y ojalá antes, estoy seguro que sí. Quiero enviarles un saludo cariñoso a ustedes, a ti, a tu familia, y decirles que tengan mucho ánimo, que tengan mucha paz, desearles que tengan mucha salud, mucha paz. Vamos a iniciar nuestra primera clase virtual, nuestra primera clase a la lejanía. Y lo vamos a hacer pidiéndole a Dios que nos acompañe, que esté con nosotros, que alivie nuestros dolores y que nos dé ánimo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pretendemos que esta clase sea cortita, la voy a hacer así, con un PowerPoint a la vista, para que vayamos conversando un poquito sobre estas imágenes y sobre lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. El objetivo de nuestra clase de hoy es que revisemos las guías 1 a 3, que fueron las primeras guías que les enviamos en este tiempo desde que se suspendieron las clases. Y en esas guías habían algunos contenidos que a mí me interesaba que ustedes pudieran ver, que ustedes pudieran conversar, que ustedes pudieran leer. Vamos a revisar nuestras emociones y sentimientos. ¿Cómo han sido? ¿Qué hemos sentido durante este tiempo de cuarentena? Vamos a ver y conversar sobre el hecho de resetear nuestras emociones y sentimientos, aprovechar este tiempo para eso. En esas guías hablábamos sobre el miedo y la fe. Vamos a conversar también hoy día sobre eso brevemente, hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso. Vamos a conectar también con la pasión de Cristo durante Semana Santa y cómo sus sentimientos y sus emociones de alguna manera tienen relación también con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y finalmente les quiero presentar, esto ya lo tienen, una propuesta de reflexión que enlazará precisamente nuestra experiencia con la de Jesús. Bien, esperando que todo esté bien, todo esté claro, vamos a lo que veníamos diciendo. Se nos ha dado un tiempo para resetear la vida. Se nos ha dado un tiempo que no lo queríamos, un tiempo impensado, pero un tiempo que puede ser sumamente útil, un tiempo que puede ser muy interesante, un tiempo en el que podemos dedicar este encierro nuestro, lo podemos dedicar para resetearnos, para pensar en nosotros como seres humanos, en nosotros como jóvenes, bueno, ustedes, ¿no? y en nuestra experiencia familiar. Y ese era el objetivo precisamente de estas guías. Qué bueno que se nos ha dado, qué bueno que tenemos un tiempo para resetear la vida. ¿Pero qué significa resetear? Cuando leemos lo que significa resetear nos encontramos con una definición muy interesante. Resetear es una vuelta al principio. Es un nuevo comienzo. En computación, en informática, se dice que resetear es conectar, apagar un momento el computador para volver al principio y conectarlo con la fuente de alimentación. Qué bonita definición si nosotros la pensamos con nuestra vida en este tiempo, en este minuto. Detenernos un momento, apagarnos un momento para conectarnos con la fuente de alimentación. Y para nosotros, los que hemos elegido un sistema de vida basado en la palabra del Maestro Jesús, ¿no? Para quienes somos creyentes en esa propuesta, en la propuesta de Jesús, nuestra fuente de alimentación es precisamente el Cristo, ¿no? Es precisamente la misma fuente de alimentación incluso que tenía el propio Jesús, el Padre Dios. Nuestra fuente de alimentación es la divinidad,
¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, volver en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, volver a situarnos en nuestro interior y retroceder hacia el origen de nuestra fe es muy interesante, es muy bonito. Yo les invito, y eso les invitaba en estas guías, aquí, desde mi casa, desde tu casa, con todos los ruidos que tenemos, a recogerse un momento para resetear la vida. Y para mirar nuestras emociones y sentimientos, ese era el objetivo. Mirarnos, saber cómo estamos, no solo nosotros como personas individuales, sino cómo estamos con nuestra familia, cómo estamos con los que viven con nosotros, cómo estamos con nuestros hermanos. Es un tiempo para, desde lo más profundo de nuestros sentimientos y nuestras emociones, reconectarnos con ellos. Saber que hemos estado quizás tanto tiempo con ellos, pero no lo hemos mirado, no les hemos hablado lo necesario, tal vez no les hemos dicho que los queremos. Hace tiempo tal vez no les hemos dicho que los queremos. Entonces, conectarnos con nuestra fuente, mirar nuestros sentimientos, lo que nos ha pasado en esta pandemia, en esta cuarentena, mirar nuestras emociones. Y ojalá sentir y saber que todo lo positivo, todo lo bueno es lo que hay que hacer crecer y apagar aquello que no ha estado bien. Por eso es resetear, ¿no? Todos aquellos programas que de alguna manera tenemos en nuestro corazón, que no han sido buenos, que nos han hecho daño, tratar de que no se guarden. Los reseteamos, ocupamos este tiempo para rehacernos, para tener nuevos sentimientos, nuevas emociones, nuevas ideas. Precisamente en esta pequeña diapositiva, una de las cosas que quise expresar en las guías es el miedo. El miedo es una emoción fuertísima. Y el miedo es precisamente una emoción que debemos apagar, que debemos intentar no tener, desechar de nosotros. En la Biblia, y ahí les pongo muchos textos, ¿no? En la Biblia hay una gran cantidad de textos que hablan sobre el miedo. Pero lo que dicen es que no tengamos miedo, que tengamos esperanza, que tengamos fuerza, que tengamos fe, que no tengamos miedo, que lo dejemos de lado. Hay dos clases de miedo. Hay un miedo que es muy importante para mantener nuestra vida, ¿no? Hay un miedo que nos permite huir ante un peligro inminente. Es un miedo que nos salva la vida. Es un miedo ancestral, primitivo. Cuando algo nos ataca, ese miedo nos permite huir, nos permite correr, nos permite gritar pidiendo ayuda. Ese es un miedo positivo. En cambio hay un miedo que es distinto. Es un miedo que nos cohíbe, nos detiene, nos da vergüenza, nos impide realizar algunas cosas que sí debiéramos realizar. ¿Cuál es la definición que encontramos acerca de miedo? Precisamente el miedo, como les decía hace un rato, es un sistema de alarma de nuestro cerebro que se activa cuando detecta un posible peligro, una posible amenaza. Es precisamente el miedo que nos permite huir. Pero el otro miedo, ese miedo que nos descontrola, ese miedo que nos impide realizar las cosas, el miedo que sentimos, por ejemplo, cuando nos vamos a parar frente a la demás gente, a exponer un trabajo y no nos deja hablar, nos pone nerviosos, hace que desistamos de intentarlo. Ese miedo es negativo. Ese miedo se aloja en nuestro cuerpo y si permanece ahí, permanece constantemente ese tipo de miedos, no nos va a dejar avanzar y nos va a enfermar, ¿no? Va a generar cambios en nuestra salud a largo, mediano o corto plazo.
se agita el corazón, nos duele la guata. El cuerpo reacciona ante ese miedo y no toma una decisión, nos paraliza. Ese miedo no es bueno, ese miedo hay que sacarlo, ese miedo hay que quitarlo. Cuando a veces no nos gusta el trabajo, cuando ya queremos cambiarnos, existe el miedo a fracasar, el miedo a fallar, el miedo a que no nos vaya bien. Entonces nos paraliza y nos impide tomar esa decisión de cambio. Y nos quedamos en el trabajo, en la actividad que estamos realizando, por miedo a fracasar. Y nos sumimos entonces en una actividad que ya no nos gusta, en una actividad que sentimos que no es lo nuestro y para la cual hemos terminado. Esos miedos son los que hay que vencer, ¿no? Y tenemos la fe, otra emoción, otro sentimiento. Esa emoción, ese sentimiento, la fe también aparece en la Biblia muchas veces. Jesús hablaba mucho de la fe. Y en estos versículos que te puse aquí, se habla sobre la fe. Yo te sugiero que puedas leerlos en tu casa con tranquilidad para que sepas cómo te motivan a salir de un proceso de miedo y entrar a un proceso de fe. Quiero leerte una de las citas, la de Marcos 11, ¿no? Marcos 10, 52. Dice así, súper breve. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Marcos 10, 52. Esta. Vete, tu fe te ha salvado. Jesús invita a tener fe. Jesús nos dice, ten fe. Tu fe salva, tu fe te da fuerza, tu fe te da ánimo, tu fe te impulsa hacia adelante. Y también aquí hay dos tipos de fe. Hay una fe que es confiar, creer que algo es como nos dicen, como dice la pequeña diapositiva. Confiar es creer en lo que nos están diciendo. Confiar es tener certeza de que lo que nos dicen es verdad. Es la confianza que le tenemos a nuestros padres, ¿no? Lo que los padres nos dicen es cierto, es verdad. En algún momento de la vida nosotros empezamos a dudar de ellos, porque estamos empezando a afirmar nuestras propias verdades y dudamos de ellos. La duda también es buena, pero es bueno cuando nosotros buscamos por nuestra propia voluntad, por nuestra propia iniciativa, buscamos la verdad. En ese sentido la duda es buena, no cuando nos quedamos con la duda y renegamos de todo y lo de ustedes no es cierto, lo que ustedes dicen no es verdad, pero no hacemos nada por buscar cuál sea la verdad. Si nos quedamos con una negación absoluta, eso puede tener otros motivos, ¿no? Otras razones, no la búsqueda de la verdad. Pero la fe es confiar, la fe es creer. Y hay otro tipo de fe que es precisamente la fe que nos impulsa a ir más allá. Tener fe en que este trabajo me va a salir bien. Tener fe en que lo que yo estoy haciendo es bueno. Tener fe en que nos va a ir bien en este tiempo de cuarentena, que vamos a estar llenos de salud y que vamos a salir adelante como familia. Hasta ahí hemos visto un poquito lo que en las primeras 3 guías intentábamos comunicarte. Revisar nuestras emociones, revisar nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que hemos sentido durante este tiempo de cuarentena? Ahora, ¿qué habrá sentido Jesús? ¿Qué habrá sentido Jesús cuando a él le ocurrían o le ocurrieron
algunas situaciones dolorosas. Nosotros vivimos la Semana Santa encerrados también. Nos pilló la Semana Santa en cuarentena. La Semana Santa es probablemente uno de los momentos más dolorosos que vivió Jesús y que nosotros recordamos año a año, compartiendo y haciéndonos dolor con su dolor, ¿no? La Semana Santa empieza en nuestra tradición con el Domingo de Ramos, el momento, el día en que Jesús llega a Jerusalén acompañado de sus apóstoles y la gente de Jerusalén sale a recibirlo porque ya había oído de él. Entonces Jesús era ya conocido, ya famoso. Entonces salen a saludarlo como un gran maestro, como el Mesías, ¿no? Y salen a saludarlo con ramas. Por eso el Domingo de Ramos nosotros a la iglesia llevamos ramitos y los agitamos en un momento específico de la misa. Entonces se les pedía a ustedes poner ramitas en las ventanas o a la entrada en la puerta de su casa. Pasada la semana llega el Jueves Santo y Jesús decide celebrar la Pascua judía con sus amigos, con sus apóstoles. La Pascua judía era el momento en que el pueblo judío, el pueblo hebreo, celebraba como tú bien recordarás, ¿no?, la salida de la esclavitud de Egipto. Celebran la salida, la liberación por parte de Dios, ¿no?, en la persona de Moisés, de la esclavitud que tanto tiempo habían tenido en Egipto. Entonces Jesús quería celebrar esa fiesta con sus amigos y van a un lugar especial para tener esa cena santa que era costumbre de todo el pueblo hebreo. En ese minuto Jesús realiza dos actos de mucha humildad y mucho cariño hacia sus apóstoles. Un gesto es lavarles los pies, era un gesto cotidiano de los judíos en que lavaban los pies cuando alguien los venía a visitar. Recuerden que es desierto, venían en burro o a caballo o caminando a visitar a alguien, a una ciudad, ¿no? Iban de ciudad en otra. Entonces, una manera de darle las gracias por esa visita era inclinarse y lavarles los pies. Jesús lo hace con sus apóstoles como una manera de mucha humildad, una manera de servicio. Y el otro momento muy significativo en el Jueves Santo es que Jesús inaugura lo que nosotros hoy día conocemos como la Eucaristía. Jesús toma el pan y lo reparte, indicando que ese es su cuerpo. Toma la copa de vino y la reparte también a sus apóstoles, indicando que esa es su sangre. Y en un acto misterioso, incomprensible, Jesús convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, y hasta hoy lo creemos. Luego, al día siguiente, bueno, ese mismo día en la noche, el mismo día Jueves Santo, Jesús es apresado por parte de las autoridades judías y un grupo de soldados romanos y es llevado hacia una de las sinagogas de las iglesias judías y rápidamente juzgado como una persona peligrosa que había que sacar del medio. Lo juzgan sin defensores y el día viernes lo sentencian a morir en la cruz. Jesús es torturado fuertemente y durante la tarde es llevado a donde están las cruces y es crucificado después de haber pasado por un momento de tortura impresionante donde fue azotado, en fin, lo que hemos visto ya todos los años. Jesús muere en la cruz y con el hecho de haber muerto trae hacia la humanidad en un acto de amor infinito la salvación del género humano, que es precisamente lo que queremos ir revisando durante el resto del año. El género humano necesitaba la reconciliación con Dios y a través de sacrificio tan doloroso, Jesús ofrece al Padre su vida para que el Padre perdone nuestros pecados y nos reconcilie con Él
después de tanto tiempo de estar distanciado de Dios. Viernes Santo. Lo sacan de la cruz sus amigos, lo ponen en una tumba que era una gruta, una cueva en la montaña, en los cerros. Y el día domingo ocurre lo impensado, lo que nadie imaginó, pero que él había comunicado tantas veces. Jesús resucita. El Padre devuelve la vida a Jesús, merced a la gracia de Dios, merced al sacrificio de Jesús, ¿no? Y nosotros creemos en la resurrección. Nosotros creemos en la muerte redentora, ¿no? ¿Qué habrá sentido Jesús en todos esos minutos? No es muy difícil imaginarlo. No solo el dolor físico, sino el gran dolor y la gran pena espiritual, psicológica. De hecho, la Biblia dice que el día jueves Jesús se retiró un momento a orar a solas y su dolor por todo lo que iba a pasar, por todo lo que él veía venir, era tal que mientras oraba sudaba gruesas gotas como de sangre. Tanto dolor que un ángel vino a consolarlo, a hablar con él en ese minuto. Entonces, ¿cómo nosotros nos conectamos con este dolor de Jesús? ¿Cómo Jesús se conecta con este dolor nuestro en esta pandemia? Hay empatía, ¿no? Hay empatía. Hay empatía mutua. Nuestro dolor es muchísimo menos que el dolor que padece Jesús. Y hay muchos que en ese dolor de Jesús encontramos la esperanza de que nuestro dolor también va a pasar. Y que después de lo doloroso que fue su crucifixión, viene nuestra propia resurrección. Si ustedes retroceden este video, en la primera lámina, observan la nube de nuestro dolor, de nuestra pena, que puede ser esta cuarentena, pero siempre detrás está el gran y hermoso sol de la esperanza, del ánimo, de la fe. Y quiero terminar con esta lámina, que es el desafío que yo les planteé, una tarea que yo les planteé para esas primeras semanas. Se las voy a leer para que si no lo han hecho lo puedan volver a hacer. Y vamos terminando. La pasión de Cristo. Desde pequeño has venido conociendo que Cristo, nuestro Señor y Maestro, justo antes de morir, pasó por diferentes momentos de dolor. Es lo que conocemos como Semana Santa. En esta Semana Santa se recuerda, 1. La llegada de Jesús a Jerusalén. 2. La última cena de Jesús con sus amigos el jueves. 3. La tortura y camino a la crucifixión el Viernes Santo. Y 4. La resurrección el domingo. Y con relación a esto, desarrolla. 1. ¿Por qué podríamos decir que esta experiencia de Jesús nos ayuda a vivir este y otros momentos de dolor y dificultad que nosotros mismos pasamos? ¿Por qué podemos decir que su dolor nos ayuda a pasar y soportar nuestro propio dolor? ¿Cuál de estas 4 experiencias anteriores se parece a los momentos actuales por los que atraviesa la humanidad? ¿No se parece acaso al día viernes de crucifixión? 2. ¿Qué enseñanza podemos extraer de cada una de las 4 experiencias anteriores de Jesús que nos permita sentirnos tranquilos, con fe, con esperanza en el porvenir? Ve nombrando cada una y expresa tu pensamiento al respecto de forma breve. Por ejemplo, la llegada de Jesús a Jerusalén. ¿Qué enseñanza podemos extraer de esta experiencia de Jesús, de cuando llega a Jerusalén? Bueno, quizás la enseñanza de que cada momento alegre
Cada momento de tranquilidad, de gozo, de paz, tenemos que disfrutarlo al máximo, gozarlo al máximo, con toda tranquilidad, con toda fe, con todo ánimo. Vivir el día como si fuera el último, pero prepararnos tanto como si fuera recién el inicio de muchísimos días más. Vivirlo con fe, no vivirlo con tranquilidad. ¿Qué otras enseñanzas crees tú que puede dar la experiencia número 2, la cena de Jesús? La experiencia número 3, la crucifixión, la tortura de Jesús. Y la experiencia número 4, la resurrección de Jesús. Vuelve a tomar este cuadrito y mira si puedes hacer ese ejercicio. Tómate 5 minutos y hazlo con tu familia. Hazlo solo en tu habitación, en un momento de tranquilidad, de paz, orando en presencia del Señor. Yo te agradezco que hayas estado aquí. Me despido. Hasta la próxima clase, hasta el próximo video clase. Que estén muy bien. Apago y nos vamos. Que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga a todos. Amén.